Con el hilo de color verde y amarrándolo en el clavo número 7 de la secuencia de pétalos, vamos a ir por los clavos del frente, descendiendo en este sentido y ascendiendo en este sentido. Las dos secuencias que hemos venido realizando siempre son las mismas para cada uno de los pétalos. Color verde más intenso, vamos a amarrar el hilo en el último clavo y vamos a ir por los clavos que tenemos en la parte superior, siempre retornando al punto de partida. Con otra tonalidad de azul vamos a amarrar el hilo en el último clavo y vamos a ir por los clavos de la parte superior, siempre retornando al punto de partida. Tonalidad de azul, vamos a amarrar el hilo en el clavo número 7. Vamos a ir a los clavos del frente, descendiendo en este sentido y ascendiendo en este sentido. Luego, con el color verde realizaremos el mismo procedimiento para la siguiente secuencia de pétalos. Amarramos el hilo en el último clavo y vamos a ir a los clavos de la parte superior, siempre retornando al punto de partida. De color verde más intenso, vamos a amarrar el hilo en el clavo número 7. Vamos a ir a los clavos del frente, ascendiendo en este sentido y descendiendo en este sentido. Último, con un verde aún más intenso y amarrando el hilo en el último clavo, vamos a ir a los clavos del frente, retornando siempre al punto de partida. Debe ser repetido para cada uno de los pétalos. Veamos cómo realizar unos pensados más.
De esta forma, damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.